Amado Padre, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo, Señor, que vamos a compartir en este día. Te doy gracias por tu presencia, Señor, y por tu palabra, Dios. Te la entregamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Hoy vamos a leer el capítulo 8 del 1 al 17. Jesús sana a un leproso. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. La fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque soy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vaya y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Bueno, este es el final de la primera parte del capítulo 8. Leímos hasta el versículo 17, empezando el 18, porque vamos a leer también este capítulo en dos fracciones. De verdad que quiero estudiar bien a fondo el libro de Mateo y el Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas que nosotros debemos de meditar y pensar y profundizar un poquito más, porque la historia de Cristo es lo que realmente nos ha traído salvación. Vino a mostrarnos un ejemplo, vino a darnos la dirección de cómo se podían manejar las cosas y de cuál es el corazón del mismo Dios, porque cuando vemos a Jesucristo actuar, ese es el mismo Dios actuando en persona como se muestra Jesucristo. Dice en el primer versículo, en el capítulo 8, dice que al bajar Jesús del monte, recordemos que desde el capítulo 5 empezó el Sermón del Monte, tan conocido, y es el Sermón del Monte de los Olivos, que se divide en tres capítulos, el 5, el 6 y el 7. Ya aquí en el 8 dice que baja de la ladera del monte, o sea, donde estaba, y grandes multitudes lo seguían, porque esa palabra que el Señor daba era una palabra de mucha bendición, era algo que la gente se asombraba por todo lo que él decía, y no solamente
eso, sino que también él empezó a hacer milagros. Dice que de repente un leproso se le acercó y le dijo que si quieres puedes sanarme y dejarme limpio. El Señor extendió su mano y lo tocó. Mire que vámonos a la época y vámonos a lo que significaba tener lepra. Una persona que tenía lepra era una persona inmunda, era una persona que inclusive estaba aislada de la familia, nadie lo tocaba, nadie estaba cerca de él. Era algo que definitivamente todo el mundo rechazaba, y este leproso se le acercó al Señor. Me imagino que él estaba arrodillado o cabizbajo y ni siquiera podía mirarlo porque la misma enfermedad le daba vergüenza a él y se sentía inmundo, como lo llamaban. Era algo bien desastroso, bien feo el tener lepra. Y le dice al Señor: si usted quiere, Señor, usted puede sanarme y dejarme limpio. El Señor lo tocó. Inmediatamente el leproso quedó sano de la lepra, desapareció al instante. Y le dijo el Señor que no le contara a nadie y que fuera y se presentara ante los sacerdotes para que lo examinaran y llevara la ofrenda. Fuera a la iglesia, llevara la ofrenda, y aparte de eso, serviera como testimonio de que él había quedado limpio. ¿En qué manera el Señor quiere que nosotros, los que hemos recibido un milagro de Dios? De pronto nosotros no éramos leprosos, algunos de nosotros, pero en el caso mío, cuando yo estaba en mi época de alcohólico, yo sentía rechazo de todo el mundo. Yo era lo más bajo, lo peor, y la gente me sacaba del cuerpo porque era como tener lepra. Pero cuando el Señor nos toca el corazón, nos limpia de ese pecado, de esa enfermedad que teníamos también, en ese momento nosotros quedamos limpios por la sangre de Cristo. Y nosotros, lo que el Señor dice es: vaya a la iglesia y preséntese, tenga comunión con los hermanos, vaya, congréguese, dé la ofrenda, ayude en la iglesia en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros, y dé testimonio de lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Así que esto también lo podemos tomar como algo que nosotros debemos de hacer. Otra cosa que quiero recalcar aquí es que este señor le dijo: si quieres, y el Señor le dijo: sí, sí quiero. O sea que la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que nosotros estemos sanos. Él quiere sanarte, Él quiere ayudarte, Él quiere, así como lo ha hecho conmigo, y lo seguirá haciendo las veces que lo necesite. El Señor quiere limpiarnos de la lepra espiritual que de pronto tenemos nosotros, de las cosas que estamos mal, inclusive de la enfermedad física. Si usted está atravesando por una enfermedad física, dígale al Señor: si quieres tú puedes sanarme. Y esa es la fe que tenía el leproso, y debemos de comunicar nosotros. Si es la voluntad de Dios de que nosotros sigamos vivos o que nos sanemos, es la voluntad de Dios. Pero hay enfermedad que no cura el Señor, y es la enfermedad que ya la que nos va a llevar a su presencia. Y si ya es el momento, pues no la va a sanar. Pero si todavía no es el tiempo, el Señor nos quiere dar un tiempo adicional, pues es decirle al Señor, pedírselo con fe, y el Señor lo puede hacer. Después viene un soldado romano y dice que se le acercó al Señor y le rogó que un joven siervo que él tenía, estaba en la cama paralizado con terribles dolores. Y entonces el Señor dice: ok, voy a ir a sanarlo. Y entonces le dice: no, Señor, no vaya, yo no soy digno de que usted entre en mi casa, sino que envíe la palabra, envíe desde aquí. Él sabía y dijo incluso: yo soy hombre de autoridad, le digo a este: vaya y haga, y ellos hacen. Él en ese momentico estaba reconociendo la autoridad de Jesucristo como Dios, porque nadie en la tierra puede hacer esas cosas que hacía el Señor, que desde lejos podía mandar la palabra y sanar al leproso. Solo Dios. Así que le estaba dando
la posición de Dios, le estaba dando el lugar que Dios, que Jesucristo se merecía como Dios. Y el Señor se quedó asombrado y dice que muchas personas que no son israelitas, porque el Señor vino de pronto y les dio la palabra a los israelitas para que los israelitas fueran ejemplo y que ellos se salvaran, para que el resto del mundo supiera quién era Dios. Y dice que muchos israelitas irán al fuego, al infierno, pero que muchos del occidente y del oriente, o sea, de todos los lados, iban a reconocerlo a Él como Dios, iban a estar sentados al lado, en la mesa, en la fiesta que vamos a tener en el cielo, al lado de Abraham, Isaac y Jacob. Así que es una bendición poder estar en la presencia de Dios, el poder obedecerle, porque es que lo que hizo el Señor fue que desde lo lejos envió esa palabra, y cuando el soldado romano fue a la misma hora que el Señor dijo que vaya, que el muchacho va a estar, por lo que has creído, que suceda. Dice, debido a lo que creíste, ha sucedido. O en otras versiones dice, conforme a tu fe, que se haga lo que estás diciendo. Muchas veces nosotros no recibimos o no recibimos cosas, o no tenemos algo diferente, es porque nosotros no creemos en Dios, y nosotros debemos de confesar y creer que Dios es real y que Dios puede hacerlo. Inmediatamente nosotros lo hablemos, porque es dependiendo nuestra fe y no es la fe de Dios, porque Dios es Dios, pero es nuestra fe la que obra los milagros, la que llega y modifica todo contexto normal o lógico y se va a lo ilógico, que es la fe que tenemos cada uno de nosotros. Dependiendo de nuestra fe, así mismo se va a hacer. Y así pasó. El Señor sanó a este joven desde lo lejos porque su amo creyó en él. Después sigue diciendo de que el Señor sana a mucha más gente. Y dice que cuando Jesús fue a la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro y estaba enferma en la cama, con mucha fiebre, y Jesús solamente la tocó y ella enseguida quedó sana, se le fue la fiebre, se fue la enfermedad. Entonces mire lo importante de eso. Entonces ella se levantó y le preparó su comida, fue y le sirvió al Señor en agradecimiento. Mire que todas estas escenas nos muestran a nosotros unas personas que están agradecidas con Dios por lo que Dios ha hecho en ellos. A veces nosotros somos malagradecidos porque como que se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, qué milagro y qué tantas cosas ha hecho el Señor por nosotros, y nosotros simplemente somos malagradecidos y no somos capaces de reconocer, porque a veces cuando se les pide un favor en la iglesia que hagan algo, a veces si lo hacen de mala gana, y a veces simplemente no lo hacen, o se comprometen con algo y no cumplen, y simplemente no se dijo nada y no pasó nada, ok. Pero no es a un pastor, no es a una congregación, no es a los hermanos que les está sirviendo, es al mismísimo Dios. Yo todo lo que hago lo hago por agradecimiento a mi Padre Celestial, porque mi Padre ha cambiado mi vida, ha cambiado mi lamento en gozo, y ahora soy diferente gracias a lo que Él ha hecho en mí. Así que siguió el Señor sanando y sacando demonios y haciendo todos los milagros que hacía con la sanidad de enfermos. Y se cumple lo que el profeta Isaías dijo. Dice que Él se llevó las enfermedades y quitó nuestras dolencias. A eso vino el Señor. Así que si usted tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, sea espiritual o sea física, el Señor vino para eso. El Señor está hoy aquí presto para ayudarnos y bendecirnos y sacarnos de todas las maldiciones y todas las cosas que el enemigo ha querido colocar en nuestras vidas, simplemente con un acto de fe, creyéndole al Señor. Y si el Señor hace el milagro, sírvele, devuélvele con servicio, con amor, con gozo, para que otras personas puedan conocer y disfrutar la bendición que Dios tiene para ellos. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Dios eterno, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias, Papito Bello, porque
Tú nos dices, Señor, que tú quieres que nosotros estemos sanos, que estemos limpios, no solamente físicamente, sino espiritualmente, Señor. Te doy gracias por ese amor tan grande que tú tienes con nosotros, Señor. Te pido perdón, Señor, porque a veces somos malagradecidos y no somos capaces de devolverte un poquito de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.